Hace unos años arriesgué parte de mi tiempo libre en la escritura de relatos. En uno de esos proyectos imaginaba a un grupo de lectores secretos moviéndose por la ciudad, fatigados por la pobreza cultural que ofrecía la provincia de Concepción. Es muy difícil alcanzar algún grado de visibilidad desde el margen, dice Andrés Gallardo, con la pesadumbre de quien habla sobre sí mismo a través de la vida de otro, y lo dice sobre un personaje provinciano que alternó los fármacos y el vademecum con la literatura y las bibliotecas, Daniel Belmar. En unos minutos conversaré con Aquel, un químico farmacéutico que, como Belmar, ama los libros, deporte nada extravagante en Concepción. Allí está, por supuesto, Daniel Belmar y Eric Rosenrauch. Y a ese linaje de delantales blancos y cuadernos con versos borroneados también pertenece Carolina Benítez, que me presentó a Aquel Inostroza, farmacéutico retirado y rockero impenitente. Aquel, un nombre programático, escogido del árabe que significa sabio, sensato, inteligente. En mi proyecto de novela, siguiendo la sombra de Belmar y Rosenrauch, dos personajes eran estudiantes de química y farmacia. Cuando conocí a Aquel, recordé con nostalgia el proyecto olvidado. Se trataba de un librero que podría aterrizar con comodidad en ese universo literario que imaginé hace unos 8 años atrás. Hola a todos y a todas. El día de hoy estamos con un librero, estamos con Aquel Inostroza, que nos va a hablar un poco de lo que es el proyecto de este espacio, esta nueva librería, o no tan nueva, vamos a conversar, que ya tiene 2 años y medio, que está muy cerca de los tribunales de Concepción. Y para eso hemos preparado algunas preguntas y la idea es que podamos conocer un poco de este espacio, de este proyecto, porque siempre viene excelente tener una librería que aporta siempre a la cultura que creemos que es tan importante. Así que gracias, Aquel, por esta invitación. No, gracias. Por aceptar esta invitación. Sí, gracias por venir también. Para nosotros es súper importante de reconocer nuestro proyecto y también mostrarles un poco de lo que hacemos. Así que no, con gusto estamos acá. Bueno, sí. Muchas gracias. Lo primero es que queremos empezar en unas primeras preguntas hablando sobre el recorrido, de cómo te formaste como lector, porque más adelante vamos a ver que vienes de una carrera, de una formación profesional que no es precisamente asociada a la lectura, en principio, por supuesto. Claro. Entonces, ¿cuándo comienza este gusto por la lectura? Sí, la verdad es que el gusto por la lectura nace desde que tengo memoria. Y la verdad que si quisiera pensar en la primera aproximación, fue a través de los cómics. Yo obviamente tenía 4 años en el año de los 70, digamos. Y de ahí para adelante empecé a ver revistas en particular, Condorito, Mampato y el Dr. Mortis, que cobra relevancia porque efectivamente en el caso de mi gusto por la literatura clásica viene precisamente de una historia que estaba en una revista del Dr. Mortis, que era El corazón delator, que terminó siendo mi cuento favorito de Edgar Allan Poe. Y tengo todavía el cómic ahí guardado porque me encanta. Sí. Eso. Bueno, después, afortunadamente en esa época se compraba el diario en la casa también, entonces eso permitía, siempre había material para leer. Y en algún momento recuerdo algo que me marcó también en relación con la lectura fue que alrededor de los 7 años me sacaron de la habitación de mi papá y me enviaron a la habitación de un tío que tenía una pequeña biblioteca detrás de su cama. Y ahí habían unos autores que no tenía idea que existían, digamos, hablemos de un tal Dostoyevsky, de Khalil Gibran, Solzhenitsyn, y la verdad que recuerdo que entre los 7 y los 8 años, por primera vez me devoré un libro leyéndolo toda la noche, que fue Crimen y Castigo. Así que sí, o sea, definitivamente para mí la lectura era algo importante, digamos, eso. Sí, bueno, y compartimos lectura porque también ese fue el primer libro que a mí me hizo precisamente ya darle todo lo que tenía de mi tiempo libre a la lectura. Fue Crimen y Castigo por mi papá, que yo lo veía en el verano con esa novela gorda de Dostoyevsky
y se reía a veces ponía cara como más seria, más apretada. Y dije, bueno, ¿qué es lo que causa esas expresiones en mi papá? Y empecé a leer esa novela y ya después fui a otros libros de Dostoyevsky, Claro. los grandes clásicos. En ese sentido ya hablamos un poco, pero ¿qué libros recuerdas? ¿Qué libros fueron especialmente llamativos en ese primer periodo hasta por lo menos cuando saliste del colegio? ¿En qué periodo estamos hablando? Claro, estamos hablando en realidad desde los 7 años más o menos, que recuerdo la lectura hasta los 11, 12 años, donde ya en la preadolescencia uno empieza, digamos, como a buscar otros intereses y claro, dejamos de leer. Además, estamos hablando ya a inicios de los 80, donde ya no se compraba el libro en las casas. Ya la economía familiar ya no era la misma que a principios de los 70. Y la verdad que había mucho menos material accesible para la lectura. Sin embargo, en ese periodo, por ejemplo, un libro que recuerdo que para mí es quizá uno de mis libros preferidos, y lo tengo acá, La comarca del Jazmín, ¿no es cierto?, de Oscar Castro. Creo que si eligiera un libro, digamos, de mi infancia, es este. Y también Papelucho me acompañó, obviamente, como muchos de nuestra época. Y otros libros, como lo decía, me gustaba mucho el cómic, porque era una forma muy relevante y muy simple de acercarse a la literatura clásica, por ejemplo, que a veces es demonizado. Yo la verdad que ahí tengo que defender el cómic, porque a veces es demonizado, digamos, como género literario, y la verdad que yo creo que no. Claro, hay varios géneros también que son demonizados. Por ejemplo, Mariana Enríquez ha hablado harto sobre eso, porque ella desarrolla una literatura que está una mezcla de Stephen King, del terror, con también una literatura clásica de vanguardia, incluso muchas veces. Por ahí hay el libro o sea, el cuento de Ese verano oscuras. Ese verano oscuras de Mariana Enríquez. Sí, efectivamente. Entonces la verdad es que así como ocurre a veces con las editoriales, si bien uno quisiera tener acceso, digamos, a literatura de calidad, por ejemplo en el caso de los clásicos que son traducidos, pero también no hay que olvidar que no todos los bolsillos pueden acceder a un libro que cueste 50, 60 mil pesos, ¿no sé? Sí. Por lo tanto, si bien se puede cometer algún pecado quizás, digamos, al adquirir un libro de más económico que eventualmente pudiera contener algún error, mi opinión personal, teniendo todas las salvaguardas, digamos, correspondientes, es que igual es importante como una forma de que se conozca y se reconozca eventualmente algunos autores. Hay una línea delgada ahí, digamos, en la que hay que irse moviendo, pero creo que tampoco es bueno, digamos, demonizar absolutamente a aquellas editoriales que permiten el acceso a títulos y autores que no están disponibles habitualmente en el mercado y para todos los bolsillos. Yo recuerdo que en la casa tenía esas editoriales de zigzag, que no eran las más bonitas, pero eran bastante económicas. Entonces yo leía a partir de ahí, no digamos que me invitaban a la lectura, que me acuerdo que en la parte final de atrás tenían unas páginas como de preguntas, bien en la línea escolar. Pero claro, de algún modo también era un primer acercamiento más económico. Exactamente, o sea, no hay que, digamos, demonizarlo tampoco, quizás voy a utilizar la palabra de nuevo. De hecho, uno de mis autores favoritos, ya en la adolescencia, digamos, que también es un hito, fue cuando descubrí a Howard Phillips Lovecraft, obviamente, y en un diario, un periódico, digamos, que recuerdo La Tercera, como ya no se imprimía casi literatura escolar y efectivamente se reconocía que no había mucho acceso de las familias, digamos, ni tanto poder adquisitivo para comprar libros. Recuerdo que La Tercera comenzó a publicar clásicos en hojas de periódico, que había que cortar, doblar y armar un libro, digamos, con hojas de papel de periódico. Y ahí leí por primera vez la llamada de Chulo o Cthulhu, digamos, como quieran decirlo algunos, y la verdad que me fasciné con el
universo de Lovecraft y es uno de mis autores favoritos, efectivamente. Ya que le estamos hablando, tú decías en el principio de los 80. ¿Cómo era ese? Porque estamos hablando de Concepción, ¿cierto? De Concepción. ¿Cómo era esa Concepción desde el punto de vista cultural? ¿Había alguna librería? ¿Había algún librero en particular? ¿Qué pasaba en la escena cultural en tu memoria? Mira, la verdad es que yo vivía en Chiguayante, digamos, así que no veníamos mucho, digamos, a librerías en Concepción. Pero cuando teníamos oportunidad, la librería que recuerdo es la librería Estudio que estaba en Aníbal Pinto, digamos, en la galería del ex Cine Libre. También es la librería Catedral, que está, digamos, en la esquina de Caupolicán con Barros Arana, ¿no es cierto? Son las que recuerdo que eran muy atractivas para mí, y yo me quedaba ahí pegado, digamos, en las vidrieras mirando los libros y entraba a veces a tratar de hojear algo y eso, digamos, creo que eran como las dos librerías que yo recuerdo en esa etapa. Desgraciadamente las bibliotecas no eran espacios tan amigables como lo son ahora, eran bastante restrictivo el ingreso, no era posible acceder al material en general, y en el caso de Chiguayante en particular era una biblioteca bastante pobre, ¿ya? Y ahí ocurrió otro fenómeno también que tiene que ver con mis gustos literarios, que alrededor del año 75 fui a la biblioteca, recuerdo, y entre el material que tenían había una especie de revista, algo así como las selecciones del Reader Digest, pero era otro tipo de revista, donde se hablaba de un extraño juego que estaba causando estragos en Estados Unidos y mucho temor entre las familias, sobre todo las familias conservadoras, que se llamaba Calabozos y Dragones. Y ahí explicaban de dónde venía de un autor británico que era de apellido Tolkien y que escribía, digamos, literatura fantástica, y aparecían, digamos, un pequeño resumen de la obra y me fasciné, la verdad, las cosas con esa historia, y yo te diría que durante 20 años logré rescatar trozos de la literatura de Tolkien, digamos, por aquí y por allá, y hasta que en los 90 logramos muchos, digamos, por fin acceder a los libros completos, así que recién ahí logramos leerlos, pero claramente la fantasía y Tolkien para mí también, digamos, es un autor que marca mucho mi gusto literario. Sí, yo me gustan mucho los libros viejos, los libros antiguos de las librerías de usados, y es muy curioso porque a veces uno sigue comprando libros, ya sea en Concepción o en Santiago, y sale en la primera etapa este sticker de Librería Estudio, Aníbal Pinto y la numeración. Exactamente. Es muy sí. Es verdaderamente mágico cuando sucede. A mí me ha pasado en Valparaíso, en Santiago, en ciudades fuera de Concepción, que señalan esta referencia a la librería. Sí, exactamente, sí. Ya pasando de la cuestión del contexto asociado a la ciudad, ahora te quería preguntar por tu biblioteca personal. Si más o menos está claro por dónde van tus gustos, pero ¿qué tienes en tu biblioteca personal? Sí, la verdad, las cosas que si bien hemos hablado de fantasía principalmente, es bastante ecléctica. Hay bastante de novela policial, novela histórica, literatura latinoamericana. Pasé como muchos, digamos, en un momento que quería leer y escribir poesía, probablemente por alguna probablemente pensando en alguna figura, ¿no es cierto?, femenina, quizás quería, y uno comienza a idealizar también, digamos, durante la adolescencia y quiere utilizar palabras rimbombantes. Y claro, entonces en algún momento también recuerdo haber leído a Gustavo Adolfo Bécquer, digamos, y andar con un libro dentro del bolso, digamos, cuando tenía 12, 13 años. Así que todos esos libros están allí, pero también puedes encontrar un manual de defensa personal, y puedes encontrar algo de Paulo Coelho, como algo de Javier María. La verdad es que bastante ensayo y obviamente bastante literatura científica también. Sí. Y para ti, Aquel, esta es una pregunta difícil.
pero que nos remite al origen de por qué tú decidiste seguir este hermoso oficio del librero. ¿Qué para ti tiene que tener un librero idealmente? ¿Cuál sería el librero ideal? ¿Qué características tiene ese librero y que obviamente tú intentas también poner en práctica con este espacio? Claro, bueno, la verdad que quizá la verdad que es imposible no ser un poco pudoroso, porque dar recetas, digamos, de cómo debe ser un librero no es algo tan simple. Me he encontrado incluso con algunos libreros que me han dicho sin conocerme: tú no eres un librero, ¿ya? Y así también me he encontrado con que me han dicho: tú ya no eres lo que eras antes, ahora eres un librero. Entonces, la verdad que es complejo dar una receta, pero que quizás si yo pensara en aquello que deseaba yo encontrar en una tienda, en una librería, era una persona que fuera lo suficientemente quizás abierta, primero, que estuviera dispuesta a escuchar acerca de mis gustos literarios, que tuviera, digamos, la capacidad también de conversar de literatura, que de alguna manera, digamos, que de alguna manera permitiera también opiniones, ¿no es cierto? En el fondo, alguien con el que uno pudiera conversar sobre libros, o sobre gustos de lectura simplemente, sin vergüenza, sin juicios, y en lo posible de alguna manera también una especie de guía acerca de la lectura. Ahora, si además de eso le agregáramos conocimiento, que yo todavía no tengo, porque si algo debo decir es que en los 2 años y medio que llevo en esta tienda trabajando, nunca había aprendido más de distintos temas, porque cada cliente, digamos, es un mundo distinto, cada persona que entra es un mundo distinto, tiene digamos, una serie de habilidades y conocimientos diferentes, tiene además interpretaciones diferentes de la literatura. Por lo tanto, he aprendido, entre comillas, por decirlo así, algo más de psicología, algo de periodismo, algo de también temas que tienen que ver con el mundo literario, cosas sobre diagramación o paginación, que pensaba que a lo mejor ni siquiera iba a ser necesario que yo las aprendiera. Entonces, la verdad es que efectivamente una de las cosas buenas de haber estado acá ha sido todo lo que aprendí. De verdad, nunca había aprendido tanto en un lugar como lo he hecho acá, y de tantas cosas distintas. Y eso al mismo tiempo nos lleva al origen del proyecto. ¿Cuándo nació el lugar aquel? Sí. ¿Cómo nació? ¿Por qué nació? O sea, a ver, si lo veo desde la niñez, digamos, tiene que ver primero, obviamente, con el amor por la lectura, pero eso tenía que ver también con el amor por el conocimiento. Yo quería saberlo todo cuando chico, digamos, pensaba que algún día iba a estudiar tanto que iba a saber todo de todo, ¿ya? Y eso es lo que quería, digamos, lograr a lo mejor, digamos. Recuerdo un cuento, que no me acuerdo quién es, si alguien lo recuerda, por favor que me escriba y me diga. Básicamente un hombre que hace un pacto con el diablo, donde le vende su alma a cambio de que le revele todos los secretos digamos, todos los secretos en el fondo del universo. Entonces el diablo obviamente le dijo que sí, y lo toma y parten, digamos, un viaje por el universo, donde van conociendo todos y cada uno de los secretos, los planetas, digamos, constelaciones, y un montón de información y cosas que uno no se podía imaginar. El punto es que en un momento el universo cumple su ciclo y desaparece. Entonces el diablo le dice al individuo, oye, ya, llegó el momento, te vas conmigo. Y él le dice, no, espera, acaba de empezar un nuevo ciclo, así que vamos de nuevo. ¿Ya? Eso quizá de alguna manera, claro, con la mente de un niño, uno decía, eso es lo que yo quiero lograr. Y de ahí viene el amor por los libros y la literatura y las letras y lo que estaba ahí contenido. Obviamente,
padres que de alguna manera, a pesar de todas las precariedades que podríamos haber tenido, se encargaron de que siempre hubiera algo que leer en la casa. Inculcaron ese amor por los libros, y después yo obviamente intenté realizar lo mismo con mis hijas, y con el apoyo de mi señora, obviamente Patricia. Siempre leíamos y manteníamos literatura cerca de ellos, y siempre desde muy pequeña les leía en la noche, y leíamos, por ejemplo, algo que claramente nos marcó fue El Hobbit de Tolkien, donde yo todas las noches leía un capítulo, y en algún momento, cuando ellas comenzaron a leer, volvimos a releerlo, pero ahora ellas me leían a mí. Entonces, de ahí viene el amor por la literatura. Cuando ellas eran pequeñas, yo les decía, aquí hay un detalle importante, que no lo hemos dicho, pero yo soy de profesión químico farmacéutico, ¿es cierto? Por lo tanto, yo trabajaba en farmacia privada, y yo siempre decía cuando pequeñas que cuando cumpliera 55 años yo iba a dejar de ser químico farmacéutico e iba a abrir una librería. La verdad es que eso tenía una razón práctica, sí, porque en esa época se podía jubilar a los 55. Eso fue, digamos, no vamos a entrar en discusiones políticas, pero eso fue, digamos, una puñalada en el corazón para mí, porque echó por tierra mis planes originales. Sin embargo, por circunstancias del destino, cuando yo cumplí 55 años, decidí dejar mi trabajo, que en ese momento era en una cadena farmacéutica, y buscando proyectos para realizar, porque quería realizar un proyecto propio, que algo sí estaba seguro que quería hacer, digamos, crear algo que fuera propio. Apareció el proyecto de la librería, y cuando el día que yo cumplí 56 años, que es el 31 de marzo, el mismo día que cerró Librería Estudio, y esto digamos también es interesante, yo recibí la llave de este local donde estamos ahora instalados, y mis hijas al día siguiente me recordaron que yo siempre les había dicho que a los 55 años yo iba a dejar de ser farmacéutico. Yo no lo recordaba, entonces la verdad que fue como un Y además de eso, debo agregar que esa misma semana o a la siguiente falleció un tío muy querido, que es Néstor Morales, digamos, que justo que es en el fondo, que también era químico farmacéutico, y que es el gran responsable de que yo haya elegido esa profesión. Entonces, claramente para mí se cerraba un círculo, digamos, completo, o un ciclo completo. Eso está cargado, digamos, de alguna manera de emocionalidad, y es difícil interpretarlo todavía. Ya tienen que pasar algunos años como para poder entender qué ocurrió ahí. En relación con eso, nosotros tenemos, por ejemplo, acá algunos muebles que corresponden a la Librería Estudio, porque como ellos cerraron, y también, si buscan muy bien, van a encontrar probablemente algún libro que tenga la etiqueta de Librería Estudio, porque yo le compré algunos textos ahí, así que probablemente alguno de ellos, especialmente en literatura latinoamericana, creo que es lo que podría quedar algo, y es probable que aparezca algo con la etiqueta de Librería Estudio por ahí. ¿Ya? Así que eso es más o menos, digamos, la historia de cómo lo creamos. Ya lleva 2 años 2 años y medio. Proyecto. Sí. Yo, aquel hace algún tiempo atrás, porque yo también, bueno, de formación soy profesor, pero me dedico a investigar también. Y en una de esas investigaciones estaba revisando prensa en la década del 70, y me llamó mucho la atención porque hacían un ranking de libros, los más vendidos en el año 72, y se daban una serie de nombres, García Márquez, etc. Entonces quería hacer ese mismo juego, ese mismo ejercicio de este año 2025, cuáles fueron los 5 más vendidos y qué podría estar detrás de la pregunta de por qué esos libros y no otros. Sí. Acá en la librería específicamente. Sí, en particular si es por un número, por unidades de venta, digamos, en general hay un fenómeno que todos reconocemos como nuevo, pero que es importante en la literatura y que de alguna manera permite que la juventud, que para algunas personas no lee, digamos, haya vuelto a leer, eso es el romantasy, ¿no es cierto? Un género que también
de alguna manera descubrí que existía estando ya en la librería. Para mí era simplemente fantasía a la que se le estaba agregando demasiado romance. Y obviamente eso derivó finalmente en que pasara a ser un género propio por sus propios méritos. ¿Ya? Y en esa línea, claro, hay libros que se han vendido muy bien, como la saga Acotar, ¿no es cierto? O Imperio, Alas de Hierro, Alas de Fuego, Alas de Oro, digamos como tal. Esos son quizás de lo que nosotros tenemos lo que más se ha vendido, ¿ya? En esa línea. Pero, como decía antes, por unidades de venta, nosotros sorprendentemente tenemos literatura local, tenemos bastante literatura local, y ahí hay 3 libros que se han vendido muy bien, o 4, que son La curva del ingeniero, de Alejandro Ruiz Norambuena, ¿ya? Que es un libro escrito como una obra de teatro que relata la historia precisamente de la conocida curva del ingeniero que está camino a Florida o el antiguo camino a Bulnes, ¿no es cierto? Es uno de los libros más vendidos quizá. El otro libro que se ha vendido mucho es, por ejemplo, tengo Colón, del doctor Patricio Ortiz, ¿ya? También de acá de Concepción. Otro libro que se ha vendido mucho también es, se me va ahora, ¿no? Está fallando la memoria. Por ejemplo, lo tenía en la punta. ¿Y de historia? ¿La gente se interesa por historia o ciencia social? Sí, la verdad las cosas sí, en general a mí me sorprendió lo de la historia y también lo de la poesía. Sí, en poesía, perdón, tenemos, ¿cómo se llama? Libro de Ilia Ruiz, que es una poeta santiaguina, digamos. Su libro se vendió muy bien también acá. Y lo último que se ha vendido bien, muy bien, es un libro que es precisamente una investigación, digamos, policial, en este caso escrita por Andrés Ovalle, acerca del caso de Jorge Matute. ¿Ya? Así que esos son los libros más vendidos. En ciencias sociales a mí efectivamente me sorprendió, y en particular en historia, que había mucha gente ávida de textos de historia, no de la historia que nos estaba acostumbrando a la literatura últimamente, digamos que era un poco como de anécdotas de historia, sino de cosas un poquito más técnicas, que inicialmente yo digamos, que como se dan cuenta soy nuevo en el rubro de alguna manera de editorial o del ambiente del libro o de las librerías. Pensaba que no había tanta pasión ni tanto gusto por la historia propiamente tal. Sí, por la novela histórica, eso sí lo teníamos reconocido. Posteguillo, no sé, y varios más marcan pauta también en las ventas, ¿ya? Pero la verdad es que de todo lo que hemos traído de historia, la verdad que todo se vende en general, todo se vende, ya sea biografías, por ejemplo, de Churchill o de Lenin, Hitler, pero también cosas de Chomsky o de Hannah Arendt, ¿no es cierto? Claramente, pero material, solo por mostrarle algunas cosas. Yo no conocía mucho lo de la historiografía, pero por ejemplo este tipo de material también es muy requerido, a lo menos gusta, digamos, ¿ya? Es siempre tiene, hay público para él.
Sí, yo en el colegio me sorprendió también porque muchos estudiantes leen libros de historia. Sí. Y a veces me preguntan por temáticas y ahí yo les recomiendo libros y van a leer. Bueno, aquí yo solo una mirada así por encima. Hace unos días atrás cuando vinimos para conversar sobre esta entrevista, esta conversación, yo le comentaba a aquel que tenía ese libro que salió hace poco, que es No teníamos negros. Sí. Una investigación de una... Acá está, Montserrat Arre, que es un libro reciente, salió hace algunas semanas atrás. Sí. También están los de Erich Hobsbawm, por supuesto, para todo que le guste la historia, tiene que ir a ese autor clásico. Están los de Chomsky, como decía aquel. Y en general hay súper buenos textos para venir a descubrir. También en historia se da esa particularidad que a diferencia de otras disciplinas, o en ciencias sociales en general, tal vez en literatura uno va con una idea fija de un autor o un género. En cambio en ciencias sociales y literatura uno va a un tema, busca libros de un tema específico. Entonces tal vez va buscando un autor y se encuentra que hay otro que puede ser relacionarse, lee la contratapa, lee la estructura y se interesa en el libro. Entonces todo eso también se puede encontrar acá. Sí, la verdad. Y ahí es otra de las áreas donde yo he aprovechado de aprender. Porque no es mi área de conocimiento ni tampoco el área de desempeño profesional. Así que cada vez que viene algún personaje como el que tenemos acá, ¿cierto? Yo aprovecho de exprimirlo cuando puedo también. Bueno, también me gustaría, para ir cerrando ya con las últimas dos o tres preguntas, que nos comentaras de la librería más allá de la venta de libros en sí. O sea, en otras palabras, este espacio últimamente se ha estado utilizando para hacer otro tipo de actividades. Que nos cuentes un poco cuáles son esas actividades que se están realizando. Sí, efectivamente, es tremendamente importante reconocer que las librerías no son solamente un espacio que es un negocio de tipo transaccional, Sí. que además de que el libro tiene un valor, digamos, per se, también acá es posible de alguna manera aspirar a generar algún tipo de actividad cultural, ¿no es cierto? Y esa fue una de los deseos íntimos que tuvimos nosotros al fundar este espacio, que fuera reconocido como tal, a pesar de ser pequeño, ¿no es cierto?, que fuera reconocido como un espacio cultural, y afortunadamente el Ministerio de las Culturas ha ido en esa línea, generando, digamos, este año una especie de certificación, por decirlo así, de las librerías y reconociéndonos como un espacio cultural. En relación con eso, nosotros hemos recibido la visita, por ejemplo, bueno, obviamente escritores, ya sea realizando talleres o presentaciones o firmas de libros, pero ha venido gente del teatro, por ejemplo, a filmar o a tomar imágenes, por ejemplo, para alguna actividad propia, para algún proyecto, ¿ya? Han venido a filmar escenas de cine, normalmente para proyectos estudiantiles, pero han venido también a mostrar trabajo gráfico, por ejemplo. Hemos tenido exhibición de cuadros, de publicistas, ¿no es cierto? Pero como decía antes, quizás lo que ha marcado más notoriamente es esa diferencia entre una tienda, digamos, estructurada, que sea solamente de tipo transaccional. Ha sido la visita de una serie de músicos locales que se han acercado acá y que han requerido el espacio y lo han pedido, y nosotros con todo el gusto, digamos, se lo ofrecemos para mostrar su trabajo. Tenemos a Alan González, a Tian, que vino hace poco, Luis Cerulo, la banda Reversur, se me va alguien en este momento ¿cómo se llama este muchacho? Pancho Relámpago, me estaba olvidando, y Patricio Zárate también, ¿ya? Son algunos de los que han venido a tocar acá, han venido a mostrar su trabajo, convirtiéndose esto de alguna manera algo que para mí fue gracioso al principio, porque alguien lo dijo como una especie de broma,
de que íbamos a hacer el Tiny Desk chilensis, así lo pusieron, ¿ya? Y efectivamente esto tuvo ha tenido, digamos, una repercusión, y ya tenemos, para el verano tenemos a 4 músicos que nos han pedido el espacio para venir a tocar, así que estamos muy contentos por eso, y nada, de eso se trata, de que la cultura debe ser transversal, ¿no es cierto? Y no solo los libros, o no solo la música, o no solo el teatro, es cultura. ¿No? Y con un enfoque regional además, o sea, no solo chilense, sino en clave local. Sí, en clave local, absolutamente, tanto en la literatura como en la... ¿sí? Y la sobrevivencia aquel de la librería, porque cada vez los índices uno los revisa en la prensa, diario, y siempre están bajando. Y parece ser que no se lee mucho, no solo en Chile, sino en el mundo en general. Sí. Y en ese sentido todo nos haría pensar, por conclusión lógica, que en el mundo de las librerías es difícil el tema de la sobrevivencia. Que nos cuenta un poco esa mirada. Sí, la verdad es un rubro difícil. Digamos, fue también un poco difícil insertarse, viniendo desde fuera del mundo editorial, ¿no es cierto? No fue tan simple conseguir teléfono, contactos. Tener la información, los tips que a veces uno necesita, los trucos que tiene cualquier negocio, cualquier, digamos, emprendimiento o cualquier área de desempeño. Tuve reticencia de algunas personas que me decían: ¿qué haces tú aquí en este espacio? Digamos, de hecho todavía a veces lo tenemos. Y no es además un tipo de negocio, si queremos verlo desde el punto de vista económico, que sea de crecimiento muy rápido. Entonces es difícil también entender y aprender el cómo desarrollar el negocio para ofrecer algo distinto, para que la gente venga a esta tienda y no vaya a comprar a la otra. Eso es, digamos, una condición sine qua non de cualquier negocio, ¿cierto? O sea, ¿por qué me van a comprar a mí y no le van a comprar al vecino? Y la verdad es que uno tiene que aprender eso, digamos, y hay que aprender haciendo. No hay otra forma. Uno puede tener muchos conocimientos de economía, de negocio, administración, pero hay que estar en una librería para saber cómo funciona una librería. Esa es la verdad de las cosas. Y por último, aquel, para terminar, ¿cuáles serían los desafíos o planes para el 2026? Claro. Ahí viendo la dificultad que nos mencionaba antes de sobrevivencia del lugar, que también en todo caso entrega otras cosas que no tienen también otros rubros, y esa relación mucho más humana, cercana, ir haciendo lazos, me imagino, en el mediano largo plazo. Sí, esperamos que eso se desarrolle más todavía. Pero claro, la verdad es que a ver, si poniendo en el, ¿cómo se llama? En el mediano plazo, quizás lo que nosotros queremos es que esto se convierta en un negocio sustentable, que sea reconocido como un negocio local, familiar, que sea un polo de atracción, digamos, de los lectores y los escritores y los autores, digamos, toda la gente ligada al mundo literario de Concepción. Eso es lo primero que queremos. Queremos, de alguna manera también, nos gustaría, digamos, ser un referente o a lo menos un aportante importante en lo que se refiere al fomento de la lectura. Por eso nos interesa mucho y tenemos proporcionalmente un número importante de textos infantiles en nuestro local. Así nos interesa mucho fomentar y ser reconocidos como, ojalá, un referente algún día en literatura infantil. Obviamente hay proyectos que son un poco más a largo plazo ahora, o plazo un poco más largo, que van a depender obviamente de cómo se vaya desarrollando el negocio. Hay cosas que obviamente con las que es difícil funcionar, ¿no es cierto? Una, obviamente, es la competencia de los grandes conglomerados, pero la verdad que eso es algo que uno conoce y sabe, así que uno no se puede quejar mucho de eso, ¿sí? Sí, pero sí algo que un dolor que es importante es que
nos genera la piratería. O sea, el ver, digamos, la venta de libros piratas saliendo de la galería donde nosotros estamos, digamos, a 10 metros, te encuentras inmediatamente con gente vendiendo libros piratas y sin ningún tapujo y sin que nadie les diga nada. Entonces eso sí es un poco molesto a veces, efectivamente, porque la gente el público reclama por precios, pero nosotros decidimos también estar acá y vender libros nuevos y originales, porque también entendemos la importancia y la relevancia del autor detrás de cada uno de los textos que vendemos. Entonces nosotros, digamos, nuestra postura es defender de todas maneras los derechos de autor y la relevancia y la importancia del creador, ¿no es cierto?, del material en este caso. ¿Sí? Sí, bueno, y un primer gesto tal vez de reconocimiento es que la gente detrás de este video pueda comprender ese recorrido. Así que te agradezco mucho, Aquel, por la conversación. No, gracias a ti. Y dejamos invitados, por supuesto, a la gente que visite la librería que queda en O'Higgins 882, Galería San Nicolás, local 5, ¿no es cierto?, muy cerca de los tribunales de justicia. También hay un acceso a la galería por Castellón. Y vengan a verla. Es muy bonita la librería, ¿ya? Así que la verdad las cosas es que no les voy a decir más. Vengan por favor a vernos, a conocernos, a hablar de libros, ¿ya? Y los esperamos con los brazos abiertos. Cuando escribía relatos, deambulaba por la ciudad en un estado de alerta o vigilia máxima. Cualquier conversación, gesto, facciones, tonalidad de animales y flores, se las arreglaba para instalarse en mis escritos y yo no ofrecía resistencia. La dimensión de la realidad podía entrar en la dimensión de la ficción, o, mejor dicho, cuando escribía relatos, ficción y realidad nacían de la misma célula. Ahora, que ya no escribo relatos, sino investigaciones históricas y cuadernos infinitos, las escenas de la conversación con Aquel aparecen en mi deambular por la ciudad. De pronto, saliendo del campus universitario, me veo obligado a detenerme frente al perímetro de la Facultad de Farmacia, a ofrecer una suerte de reverencia, una reacción muscular. Alrededor, una música festiva y las palabras de Carolina. Mi facultad, dice. Y entonces giro los talones hacia el edificio y pienso en Aquel como librero secreto y miembro de ese clan misterioso de los farmacéuticos literarios de Concepción.